Imagina despertar una mañana y comprender, por primera vez con total claridad, que esa pesadez que te acompaña desde hace años no es la edad. No es el paso del tiempo ni el desgaste natural del cuerpo. Es una carga emocional que nunca fue tuya, pero que aprendiste a llevar sin cuestionarla. Muchas personas, especialmente después de los 50, siguen arrastrando culpa, presión y expectativas silenciosas que recogieron hace décadas casi sin darse cuenta. Y hay una verdad tan simple como liberadora: en el instante en que dejas de cargar lo que no te corresponde, la vida entera se vuelve más ligera. Este puede ser ese punto de giro que llevas tiempo esperando. No porque todo cambia afuera, sino porque algo profundo se acomoda dentro. El peso invisible que nunca elegiste. Imagina el final del día. Estás sentado en tu sillón favorito. La luz es suave, el ruido se ha apagado, el momento es solo tuyo. Y aún así, hay una sensación de peso interior. No en el cuerpo, sino en el pecho. Una densidad silenciosa que no apareció de golpe, sino que se fue acumulando con los años. Casi siempre comienza con detalles pequeños. Una frase que alguien dijo hace mucho tiempo y que nunca se borró. Un error que sigues repasando mentalmente aunque ya no tenga solución. Una culpa que no te correspondía. Expectativas ajenas que intentaste cumplir para no decepcionar. Responsabilidades que aceptaste por costumbre, por amor o por miedo, incluso cuando no eran tuyas. Sin un inicio claro, todo eso se fue depositando dentro de ti, como piedras en el fondo de una bolsa. Y llevaste esa bolsa a todas partes, al trabajo, a tus relaciones, a la familia, a los momentos de éxito y a los de pérdida, a la alegría y al cansancio. Con el tiempo, el peso se volvió tan familiar que empezaste a creer que era parte de ti, que así eras tú. Pero hay una verdad más silenciosa y más honesta esperando ser escuchada. Mucho de lo que hoy sientes como pesado nunca te perteneció. Al avanzar en la vida, sobre todo después de cierta edad, acumulamos historias, algunas hermosas, otras dolorosas, muchas inconclusas. Y sin notarlo, empezamos a cargar emociones que nacieron del miedo, la frustración o las expectativas de otras personas. Tal vez llevaste la culpa de un padre, la rabia no expresada de una pareja, el silencio de una familia que nunca supo hablar de lo difícil. Tal vez adoptaste la idea de que debías ser siempre fuerte, siempre disponible, siempre responsable de todos. Desde la mirada del budismo, el sufrimiento crece cuando nos aferramos a lo que ya no nos sirve. Cuando seguimos sosteniendo emociones antiguas, identidades pasadas, miedos que ya cumplieron su función. La vida, por su naturaleza, está en movimiento constante. Cambia, fluye, se renueva. Cuando nos resistimos a ese movimiento, el peso aumenta. Piensa en todo lo que has sostenido solo porque creías que debías hacerlo. Recuerdos duros, culpa heredada. La necesidad de arreglar la vida de los demás. El temor a decepcionar. El hábito de callar para mantener la calma. Esas cargas pueden permanecer décadas en el corazón, moldeando la forma en que reaccionas, amas y te miras a ti mismo. Ahora imagina algo distinto. Imagina dejar esa bolsa en el suelo, aunque sea por un instante. Nota cómo los hombros se aflojan, cómo la respiración se vuelve más amplia, cómo el pecho recupera un poco de espacio. Esa ligereza no es una fantasía. Es tu estado natural cuando dejas de cargar lo que no es tuyo. Soltar no significa borrar el pasado ni fingir que nada ocurrió. Significa aflojar el agarre. Comprender que no eres responsable de las emociones, decisiones ni expectativas que otros colocaron sobre ti. Significa diferenciar con claridad que te pertenece tus actos, tu crecimiento, tu capacidad de amar y que no. Cuando empiezas a ver esa diferencia, algo se transforma. La vida se siente menos densa. Los momentos se abren. Empiezas a vivir más desde el presente y menos desde el peso de ayer. Redescubres una verdad sencilla: tu corazón nunca fue creado para ser un almacén de culpas, exigencias y dolores ajenos. Y en ese reconocimiento, se abre un nuevo camino. Un camino donde ya no avanzas arrastrando cadenas invisibles, sino caminando con mayor claridad y libertad interior. Este es solo el comienzo. Importante Tanni, y este es solo el comienzo de Sulparidos. El instante en que ves la carga por lo que es y reconoces que, incluso ahora, tienes la opción de soltarla. Pero la verdad es que gran parte del sufrimiento que experimentamos nace del esfuerzo por mantener la vida inmóvil. Queremos que las personas que amamos sigan siendo las mismas. Queremos que las situaciones se desarrollen exactamente como las imaginamos. Queremos que el pasado cambie,
que el futuro obedezca nuestros planes y que el presente encaje con la idea que tenemos de cómo debería ser. Este deseo de control, este impulso por aferrarnos, suele intensificarse con la edad. Después de los 50, hemos visto suficiente pérdida, suficiente cambio y suficientes giros inesperados como para volvernos cautelosos. Tememos que, si aflojamos el agarre, todo se nos escape. Y entonces apretamos más fuerte. Intentamos controlar resultados, opiniones, roles y relaciones. Creemos que así protegemos lo que amamos. Pero aferrarse es como intentar retener arena en la mano. Cuanto más aprietas, más rápido se desliza. La vida no está hecha para quedarse quieta. Las personas crecen, las circunstancias cambian, el cuerpo envejece, los sentimientos se transforman, incluso nuestra propia identidad evoluciona. Cuando insistimos en que la vida debe permanecer exactamente como queremos, creamos tensión dentro de nosotros, y esa tensión se convierte en sufrimiento. El apego no es amor. El apego es miedo disfrazado de protección. El amor fluye. El apego aprieta. El amor acepta. El apego exige. El amor respira. El apego asfixia. A menudo nos apegamos a ideas que nunca fueron destinadas a ser permanentes. La idea de quiénes fuimos alguna vez. La idea de cómo los demás deberían tratarnos. La idea de que siempre debemos ser fuertes, o tener razón, o estar seguros de todo. Nos apegamos a recuerdos de tiempos más felices y a miedos que nos susurran que nada volverá a mejorar. Nos apegamos a los roles que desempeñamos durante años, el cuidador, el proveedor, el pacificador, el responsable. Cuando esos roles se confunden con nuestra identidad, la sola idea de soltarlos nos hace sentir perdidos. Pero muchas veces, el sufrimiento que sentimos no es más que una señal de que seguimos intentando cargar una versión de la vida que ya ha cambiado. Piensa en un momento en el que intentaste proteger algo con tanta intensidad que casi te agotaste. Una relación, un vínculo familiar, una reputación, una esperanza para el futuro. Observa el miedo que había debajo de ese esfuerzo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente, miedo al cambio. El corazón sufre cuando lucha contra la realidad. El corazón encuentra paz cuando la acepta. Aceptar no es rendirse. No es resignación. Es ver las cosas tal como son, sin obligarlas a ser otra cosa. Es soltar la ilusión de que puedes controlar cada detalle de la vida. Cuando dejas de pelear con el flujo natural de lo que ocurre, la presión interna se suaviza. Algo dentro de ti se expande. In quanto tres. Y en quanto tres o minto, en ese espacio nuevo, empiezas a descubrir otra forma de vivir. Respondes a la vida en lugar de resistirte a ella. Te encuentras con cada momento desde la conciencia y no desde el miedo. Comprendes que el control nunca fue el camino hacia la seguridad, la presencia sí, y cuando sueltas la ilusión de control, el sufrimiento comienza a disolverse. Lo que queda es una calma profunda, una claridad que se siente como volver a casa después de muchos años de andar perdido. Es el primer sabor de una libertad auténtica, estar en el mundo sin intentar detenerlo. Vacuidad e impermanencia, el corazón de la vida. Con los años, la vida nos enseña algo que ningún libro logra explicar del todo. Todo cambia. Las personas llegan y se van. Las circunstancias suben y bajan, nuestro propio cuerpo se transforma, a veces de manera suave, a veces de forma abrupta. Los momentos de alegría pasan. Los momentos de dolor también pasan. Años que antes parecían eternos hoy caben en la palma de la mano como simples recuerdos. Y aún así, sabiendo todo esto, seguimos aferrándonos a la vida como si tuviera que quedarse exactamente como era antes. Nos aferramos a los roles que cumplimos durante décadas. Nos aferramos a la persona que solíamos ser. Nos aferramos a cómo los demás nos veían o a cómo esperábamos que nos vieran. Ahí es donde nace gran parte del sufrimiento silencioso. No porque la vida cambie, sino porque nosotros nos resistimos a cambiar con ella. Nos aferramos a la creencia de que aquello que amamos debería permanecer igual para siempre. Sin embargo, en el corazón de la sabiduría budista hay una idea sencilla y profundamente liberadora. Nada en este mundo tiene una naturaleza fija o permanente. Todo está en movimiento. Todo respira, cambia, se transforma y finalmente se disuelve. La vida es un río, no una roca. Cuando ignoramos esta verdad, el corazón se tensa y sufre. Cuando la aceptamos, el corazón se relaja. Piensa en un momento de tu vida en el que deseaste que algo durara para siempre. Una relación. Un instante con tu familia.
Una etapa en la que todo parecía estable. Cuanto más intentabas detener ese momento, más frágil se volvía, como intentar sostener una mariposa entre las manos. Cuanto más aprietas, más delicada se vuelve. La impermanencia no es una amenaza. Es lo que le da profundidad a la vida. Porque las cosas cambian, nuestras experiencias importan. Porque las personas evolucionan, las relaciones se transforman. Porque el tiempo avanza, cada instante se vuelve precioso. Cuando intentamos congelar la vida, sufrimos. Pero cuando abrimos las manos y permitimos que la vida se mueva como necesita hacerlo, algo dentro de nosotros se afloja. Aparece un espacio interior, y en ese espacio, la paz se vuelve posible. No porque el mundo deje de cambiar, sino porque dejamos de luchar contra su naturaleza. Muchas personas después de los 50 sienten una tristeza silenciosa por todo lo que ya no es como antes. Los hijos que crecieron. Las oportunidades que no regresaron, las amistades que se diluyeron, el cuerpo que ya no responde igual. Ese duelo es natural. Se vuelve doloroso solo cuando creemos que nada debería haber cambiado. La impermanencia nos enseña algo distinto. Nos dice, nada permanece, y por eso todo importa. Nos recuerda que cada momento es único y merece ser vivido con ternura. La permanencia nos enseña algo distinto, y merece ser vivido con ternura. Nos muestra que no necesitas seguir cargando aquello que ya terminó. Hay una fuerza tranquila que surge cuando aceptas el cambio en lugar de resistirlo. Empiezas a comprender que no estás perdiendo lo que fue, estás haciendo espacio para lo que es. Y poco a poco vuelves a notar los detalles sencillos, una respiración suave, el calor del sol sobre la piel, el silencio de la mañana. Esas pequeñas cosas se convierten en anclas que te recuerdan que la vida sigue ofreciendo belleza, incluso mientras se transforma. Aceptar la impermanencia no significa vivir con desapego frío. Significa cuidar sin aferrarse, amar plenamente sabiendo que la vida se mueve. Apreciar lo que tienes ahora sin intentar obligarlo a quedarse igual. Cuando aprendes a vivir desde esta comprensión, dejas de cargar el peso de lo que ya pasó. Dejas de pelear con el tiempo. Caminas con él. Y con cada paso, algo dentro de ti se suaviza. La ligereza que aparece no viene de ganar algo nuevo, sino de soltar la tarea imposible de hacer que la vida se quede quieta. En esa aceptación hay libertad. Y en esa libertad, el corazón vuelve a respirar. ¿Cómo reconocer lo que no te corresponde cargar? Al llegar a la madurez, solemos llevar más peso emocional del que creemos. No siempre porque la vida haya sido cruel, sino porque durante décadas hemos asumido responsabilidades, emociones y expectativas que nunca fueron realmente nuestras. A veces las heredamos sin darnos cuenta, otras las aceptamos por amor, lealtad o costumbre. Con el tiempo, esas cargas empiezan a definir cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos movemos por el mundo. Reconocer lo que no te corresponde cargar es como encender la luz en una habitación por la que has caminado a oscuras durante años. De repente ves con claridad que es tuyo, que no lo es y que ha estado drenando tu energía en silencio. Una de las señales más claras es el cansancio emocional sin una causa evidente. Te levantas agotado, no por esfuerzo físico, sino porque llevas demasiado tiempo sosteniendo miedos, frustraciones o expectativas ajenas. Te preocupas más por los problemas de otros que ellos mismos, sientes que debes arreglar situaciones que no creaste. Estas son señales suaves pero insistentes de tu mundo interior diciéndote, hay una carga en tus manos que no te pertenece. Otra señal es la culpa que aparece con demasiada facilidad. Culpa por decir no, culpa por tomarte tiempo para ti, culpa por elegir tu paz. Esa culpa no nace de haber hecho algo mal, sino de haber aprendido, durante años, que tus necesidades venían en segundo lugar. Y reconocer eso no es egoísmo. Es claridad. Cuando empiezas a distinguir lo que es tuyo de lo que no lo es, algo cambia profundamente. No te vuelves frío ni distante. Te vuelves más honesto contigo mismo. Y desde esa honestidad, la vida se vuelve más ligera, más amplia y mucho más verdadera. La culpa por no complacer a todos. La culpa por cosas que ocurrieron hace años, incluso cuando hiciste lo mejor que podías con lo que sabías entonces. Este tipo de culpa casi nunca nace de tus valores reales, suele venir de expectativas ajenas. Y cuando la culpa es constante, aguda y persistente, muchas veces no te pertenece. Observa también las historias que te repites por dentro. Si hay una voz que insiste en que debes ser siempre fuerte, siempre disponible, siempre tranquilo, siempre comprensivo, siempre perfecto, es muy posible que esa voz no sea tuya. Puede pertenecer a un padre, a una experiencia de la infancia,
a una relación pasada o a un papel que desempeñaste durante tanto tiempo que se volvió automático. Esas exigencias internas suelen quedarse mucho después de que el momento que las creó ya haya pasado. Existe también el peso de las emociones de los demás. Quizá notes que cuando alguien cercano está enfadado, triste o decepcionado, tú te sientes responsable de devolverle la calma. Muchas personas después de los 50 han pasado años apagando incendios emocionales, suavizando conflictos y asegurándose de que todos los demás estén bien. Pero el clima emocional de otra persona no está bajo tu control. Puedes ofrecer apoyo, presencia y compasión, pero sus emociones son suyas, no tuyas. El pasado también coloca piedras pesadas en tus manos. Errores antiguos de los que ya aprendiste. Decisiones que tomaste con la información que tenías entonces. Cosas que hoy harías distinto. Estos recuerdos a veces se aferran a ti como si definieran quién eres. Pero el pasado es un maestro, no un carcelero. Si un recuerdo solo trae peso y ninguna enseñanza nueva, ya no necesitas cargarlo. Tu cuerpo suele dar pistas claras. Hombros tensos, pecho pesado, un nudo constante en el estómago. Muchas veces estas sensaciones aparecen cuando sostienes responsabilidades o emociones que no están alineadas con tu verdad interior. El cuerpo percibe el desequilibrio mucho antes de que la mente lo reconozca. Reconocer lo que no te corresponde cargar es un acto de claridad, no de rechazo. No significa amar menos. No significa dar la espalda a los demás. Significa comprender que cargar con el dolor ajeno no lo sana. Y que cargar con una culpa que no es tuya no te hace más sabio. Cuando sueltas lo que no te pertenece, se crea espacio para lo que sí importa. Tu paz, tu compasión auténtica, tu propósito, tu presencia. Y a veces, parte del peso que llevaste durante años se disuelve al instante, como si solo estuviera esperando que lo reconocieras. En ese momento te redescubres, no como alguien definido por cargas, sino como alguien que elige conscientemente qué sostener y qué soltar. Soltar sin culpa ni miedo. Soltar suena sencillo cuando lo escuchamos. Pero es una de las tareas más difíciles de la vida. No porque falte fuerza, sino porque solemos confundir soltar con perder, fracasar o abandonar algo importante. Entonces y entonces. Para muchas personas después de los 50, soltar despierta miedos antiguos. El miedo a herir a alguien, a ser malinterpretado, a parecer frío o egoísta, a dejar atrás una parte de sí mismo. Pero soltar no es rechazo. Soltar es honestidad. Es el momento en que dejas de fingir que aferrarte te está ayudando. Es un acto de respeto hacia ti mismo y, sorprendentemente, también hacia los demás. Porque cuando dejas de sostener lo que no es tuyo, permites que cada persona asuma su propia vida, su propio proceso y su propia responsabilidad. Soltar no te vacía, te devuelve. Cuando te aferras a algo que ya terminó, detienes el movimiento natural de la vida. Cuando lo sueltas, permites que la verdad vuelva a respirar. El primer paso para soltar sin culpa es comprender una diferencia esencial. No es lo mismo cuidar que cargar. Puedes preocuparte sinceramente por alguien sin llevar sus emociones sobre tus hombros. Puedes acompañar sin absorber el dolor ajeno. Puedes amar y, aún así, dejar en el suelo lo que pesa demasiado. Cuidar te expande. Cargar te consume. El miedo suele aparecer cuando imaginas la reacción de los demás. Quizá temes que decir no decepcione, que tomar distancia provoque conflicto, que elegir tu calma sea visto como egoísmo. Pero la culpa nace, muchas veces, de olvidar una verdad básica. Tienes derecho a proteger tu bienestar. Tienes derecho a descansar. Tienes derecho a priorizar la paz por encima de la presión. Tienes derecho a soltar lo que te hace daño, incluso si otros no lo comprenden de inmediato. Una forma poderosa de soltar sin culpa es cambiar el foco, pasar del miedo a lo que dejas atrás a la libertad que estás recuperando. Cuando aflojas el resentimiento, aparece espacio para la compasión. Cuando abandonas la necesidad de controlarlo todo, llega la serenidad. Cuando sueltas expectativas antiguas, se aclara quién eres hoy, no quién fuiste hace 20 o 30 años. A menudo nos aferramos por miedo al vacío. Pensamos que si dejamos un rol, una persona, una rutina o una creencia, quedaremos sin nada. Pero el vacío no es ausencia, es espacio. Y el espacio es lo que permite que algo nuevo, más verdadero y más liviano, crezca. El corazón no puede recibir aire fresco si está lleno de tormentas antiguas. Soltar sin miedo también implica confiar en que la vida continúa aunque las cosas cambien. Has atravesado desengaños, has soportado incertidumbre.
Has sobrevivido a momentos en los que pensaste que no podrías más. Y, aún así, la vida siguió contigo. El cambio siempre ha sido tu compañero, incluso cuando no lo deseabas. Recordar esto suaviza el temor a soltar. Soltar sin culpa requiere compasión hacia ti mismo. Has cargado durante años por amor, por deber, por esperanza, por ser el fuerte. Es natural que aparezca emoción cuando dejas esas cargas en el suelo. Permitir sentirlo forma parte de la sanación. No estás fallando, estás haciendo algo necesario. Y soltar también significa permitir que los demás carguen con lo que les corresponde, sus emociones, su crecimiento, sus decisiones. Cuando dejas de sostenerlo todo, das a otros la oportunidad de ponerse de pie por sí mismos. Eso no es abandono. Es respeto. En el instante en que comienzas a soltar, algo cambia, una ligereza, una respiración más amplia, una sensación de espacio alrededor del pecho. No es debilidad. Es sabiduría. Es el punto en el que dejas de obligar a tu espíritu a cargar con lo que nunca fue suyo. Te liberas con suavidad y, al hacerlo, regresas a una versión más silenciosa y auténtica de ti. Soltar no borra el amor, ni los recuerdos, ni la compasión. Solo quita el peso que bloqueaba tu paz. Y en esa liberación, recuerdas cómo se siente respirar de verdad. Vivir con ligereza, paz interior y propósito renovado. Llega un momento en la vida, casi siempre después de los 50, en el que emerge una verdad discreta pero profunda. La paz no nace de añadir más cosas, sino de retirar lo que pesa. Cuando dejas de cargar con lo que no te pertenece, sucede algo notable. Los días se vuelven más claros, los pensamientos, más suaves. Las emociones, más fluidas. Es como si una ventana se abriera por dentro y el aire fresco entrara tras años de encierro. Vivir con ligereza no es vivir sin cuidado. Es vivir con intención. Es elegir que dejas entrar en tu corazón y que sueltas con delicadeza. Es moverte con amplitud en lugar de presión. El mundo puede seguir siendo el mismo, pero tu relación con él se transforma. Y en esa transformación, la vida recupera sentido, dirección y una calma que ya no depende de sostener lo insostenible. No fuerzas las cosas. No te aferras a lo que ya se está yendo. No sigues cargando historias que ya no reflejan quién eres hoy. A medida que sueltas los viejos pesos, comienzas a redescubrir partes de ti que habían estado esperando en silencio bajo el ruido, una paciencia más suave, una amabilidad más profunda, una claridad que se siente como volver a tu verdadero centro. Incluso puedes darte cuenta de que muchos de los roles que desempeñaste durante décadas fueron puentes temporales. Fueron útiles en su momento, necesarios quizá, pero nunca estuvieron destinados a definirte para siempre. Cuando los dejas ir, te das permiso para crecer hacia la persona en la que te estás convirtiendo, no hacia la persona que sentiste que debías ser. Vivir con ligereza también significa volver a encontrar sentido en lo simple. Una mañana tranquila, una brisa suave, una voz familiar, un instante de silencio que se siente como un regalo. Cuando tu mundo interior ya no está saturado, estos pequeños momentos se convierten en el fundamento de tu paz. Te recuerdan que la vida no necesita ser ruidosa ni dramática para ser profunda. A veces, las transformaciones más grandes ocurren en los lugares más silenciosos. Y a medida que tu corazón se vuelve más liviano, tu propósito se vuelve más claro, ya no actúas por obligación ni por miedo. Actúas desde la presencia, desde la sabiduría, desde la comprensión de que tu vida no se mide por cuánto cargas, sino por cuán profundamente la vives. Empiezas a caminar por tus días con una fortaleza serena, sabiendo que tienes derecho a elegir qué permanece en tu vida y que ya no te corresponde. Con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve natural. No es forzada ni ensayada. Simplemente pasa a ser parte de quien eres. Dejas de disculparte por elegir la paz, dejas de sentir culpa por descansar. Dejas de creer que tu valor depende de mantenerlo todo unido. En su lugar, confías en ti. Confías en el ritmo de la vida. Dejas de cercar, confías en el ritmo de la vida. Confías en que soltar ha abierto la puerta a una libertad más profunda. Y al llegar a los últimos pasos de este camino, quiero dejarte con una reflexión sencilla. Nunca estuviste destinado a cargar con todo peso que se cruzara en tu camino. Estuviste destinado a aprender, a amar, a crecer y luego a soltar lo que ya no te sirve. Cuando haces eso, honras tu vida de la manera más auténtica. Así que, al cerrar este momento compartido, deseo que avances con un corazón más liviano y una mente más clara. Que sientas la fuerza silenciosa que nace de elegirte con amabilidad. Y vayas donde vayas desde aquí, que camines con suavidad, respires profundamente y vivas con ligereza. Gracias por recorrer este camino conmigo.